Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy, en este nuevo episodio del canal, vamos a ver cómo crear un alfil malo al oponente, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos asfixiar al alfil del rival para que se quede prácticamente con una pieza de menos. De hecho, os traigo dos ejemplos en el que vais a entender a la perfección lo de por qué se van a quedar prácticamente con una pieza de menos. En este caso, vamos a empezar con esta partida de Lasker contra Kohn de 1909 de San Petersburgo y, bueno, si veis un poco la posición, os fijaréis que de material estamos igualados, ¿vale? El mismo número de peones, dos torres contra dos torres, dama contra dama, ¿verdad? En principio está todo bien, un caballo por un alfil. Y bueno, las negras cuentan aquí con una pequeña debilidad de peones doblados. Justo la semana pasada subimos un vídeo sobre ello que te recomiendo que lo veas, en el que estos peones doblados básicamente son un pelín peor porque de hecho, si os dais cuenta, también están dejando la debilidad de A7 y en un final pues van a ser un pelín inferiores. Igualmente, aquí le toca a las negras y se dieron cuenta de que las blancas estábamos amenazando una jugada como F5, de tal forma de que este alfil va a quedar más encerrado. De hecho, una de las primeras claves que vamos a ver es que para crear un alfil malo a nuestro rival debemos de colocar los peones en casillas de ese mismo color. Si este alfil es de casillas blancas, si os fijáis, cuantos más peones haya en casillas blancas, más molesto va a ser. ¿Por qué? Porque choca contra un muro, ¿vale? Si os dais cuenta es como si le estuviéramos haciendo paredes y no se puede mover. Entonces, claro, si hiciéramos F5, este alfil se va a quedar más presionado. ¿Qué hicieron las negras? Las negras no lo hicieron del todo bien, ¿vale? Porque aquí las negras jugaron F5 y claro, igual que nosotros estamos diciendo que si ponemos los peones en casillas del alfil contrario, pues es mucho mejor, si ellos también ponen sus peones en casillas de su propio alfil, pues también se están cerrando a sí mismo. Por ejemplo, aquí una jugada más sencilla hubiese sido simplemente jugar con F6 y si F5, pues quizás haberlo escondido por F7. Y bueno, la verdad es que las blancas seguimos teniendo una pequeña ventaja, pero podría continuar la partida muy bien. Igualmente, vamos a ver cómo fallaron aquí las negras. Y es que las negras dijeron, bueno, te juego yo F5 y ahora no me puedes jugar tú F5. Pero ¿qué pasa? Lo que estábamos diciendo antes. Se ha quedado un peón en casilla del alfil contrario y aquí las blancas jugaron E5. Para fijar ese peón de F5, si os dais cuenta, este peón si nos comía el peón de E4, ¿no? Si nos comía aquí el peón, pues este alfil ya no iba a tener tanto problema en esta diagonal y su torre se podía activar. Entonces las blancas muy bien hecho jugaron con E5, fijando ese peón, dejando esa torre sin esa columna semiabierta y con el alfil más encerrado. Y aquí las negras cometieron su siguiente error que ya les costó la partida, que fue jugar aquí D5. Una jugada que es muy mala porque nuevamente vuelve a poner un peón en casilla de su propio alfil y si os dais cuenta se está quedando encerrado ese alfil y no va a poder jugar en toda la partida. De hecho, al avanzarlo también nos genera un peón pasado, que en los finales siempre es muy importante. Al haber tirado el DF y el DD ya no tiene ningún tipo de opositor en ninguna de las columnas y este peón va a ser muy fuerte. Y te animo a que pares el vídeo e intentes encontrar la mejor continuación de las blancas porque la verdad es que es súper instructiva y de una clase tremenda. Espero que lo hayas hecho. La jugada es caballo A4, una jugada durísima en la que estamos presionando a la dama que se tiene que ir a, en este caso se fue a E7, pero la jugada caballo E4 no era solamente para expulsar a la dama, sino para quitarla de esa casilla de C5 que estaba controlando la casilla E4 y ahora mete dama E4, una jugada muy buena porque ahora las negras no pueden jugar en algún momento quizás un D4 si lo refuerzan, ¿no? Para no dejárselo porque tenemos aquí la dama, quizás un D4 para liberar ese alfil. Luego con la dama estamos poniendo ese bloqueo, ¿no? Como estamos diciendo. También con dama y caballo estamos ahí molestando la casilla C5. Entonces estos peones van a ser más débiles porque no pueden avanzar, simplemente no lo comemos. Y en definitiva, este alfil se ha quedado muy torpe. Si os fijáis, está chocando con estos peones y no tiene prácticamente movilidad. Y de hecho vais a ver que en la partida jugaron torre de FB8 y caballo C5, por supuesto, el caballo aprovecha esa casilla débil, ¿no? Casilla débil, recordar, una casilla que ya no puede ser ocupada por ningún peón. Básicamente el peón de B se ha cambiado de columna en este caso, B por C6, y este ya está en D5, entonces nunca le va a poder expulsar. Y la partida siguió con A5, quizás intentando complicar un poco la posición con un avance, quizás una 4 y a ver si hacer caballo por y que se abra la columna, pero las blancas muy bien visto, jugaron a 3, una jugada profiláctica, tranquila, no tenemos prisa, estamos jugando prácticamente con una pieza de más y las negras jugaron con rey F7, si hubiesen jugado a 4, la idea de A3 es jugar ahora B4
y dejarlo todo cerrado para que estas torres no tengan columnas abiertas. Y tras rey F7, en la partida jugaron torre A1. Esto también es una clase tremenda porque ahora vais a entender mejor de qué se trata esta jugada. Las negras jugaron torre B5 y ahora las blancas juegan B4. Una jugada muy buena y es por ello por lo que mete la torre en A1 primero. Esto es algo que es un concepto estratégico que mucha gente quizás se le olvida, pero siempre cuando vayamos a ver que quizás una columna se puede abrir, pues es mejor tener ya la torre en esa columna. Si tras B4 las negras nos comen y nosotros hacemos peón por y nosotros seguimos teniendo la torre en E1, son las negras las que se quedan con esa torre en la columna abierta. Es por ello por lo que las que, si os dais cuenta, mete la torre en A1 y ya se anticipa a una posible abertura de esa columna. Tras torre A, B8, pues simplemente jugaron con C3, reforzaron y aquí se vieron tan desesperados que sacrificaron material con tal de hacer algo activo. Si es que no pueden hacer nada. Este peón, de hecho, está débil, tampoco hubiera sido una buena opción quedarse quietos, ¿no? Por ejemplo, si hacemos una jugada tranquila como, no sé, rey E8, por ejemplo, pues este peón podía sufrir con la jugada caballo B3. Una jugada que está metiendo presión al peón. Si come, simplemente comeríamos y se abriría la columna de la torre, lo cual nos favorece a las blancas. Y si avanzaban con A4, podíamos volver a C5 y ahora sí que ese peón va a sufrir muchísimo, ¿verdad? Entonces las negras pues simplemente en esta posición se comieron el caballo y tras B por C5 intentaron meter la torre, pero una jugada también muy buena, torre a B1, con tal de buscar simplificar las piezas. ¿Por qué? Porque ahora cuantas menos piezas haya, más se nota que tienen una pieza de menos, porque este alfil simplemente sostiene los peones y no tiene libertad ninguna, ¿no? Aparte de que vamos ganando bastante material. Entonces, tras dama por C5, jugaron A4, una jugada también muy dura, con tal de que cuando nos coman damas, comemos de peón, ¿vale? Comemos aquí con D4 y seguimos reforzando la casilla C5 y sobre todo bloqueando a ese peón de D5 para que este alfil no se active. Y tras torre por B1, en la partida abandonaron porque pues iban perdiendo de material, este alfil no juega, tiene una pieza de menos, muchísimas debilidades muy fáciles de atacar, torre C1, torre B7, para hacer torre por, torre A7, le está cayendo todo, un peón pasado y las negras abandonaron y no quisieron seguir sufriendo, ¿verdad? Entonces, nada, esta partida la verdad es que me gustó bastante. Creo que con este ejemplo habéis entendido bien por qué este alfil se queda muy mal. Recordar los peones en casillas del alfil contrario. Nosotros podemos elegir dónde ponemos nuestros peones, pero también podemos fijar a los peones de nuestro rival si nos pone, en este caso, los peones en casilla del alfil contrario. Se está molestando a sí mismo. Dicho esto, vamos a ir con otra partida que la verdad es que esta me encanta. De hecho, la vamos a ver desde la perspectiva de las negras, que es de William Winters contra Capablanca, ¿vale? Del 1919. Y la verdad es que esta partida, pues, es súper conocida, es súper famosa y es un ejemplo súper claro de cómo crearle un alfil malo al rival. En este caso, Capablanca con negras, Winters con blancas, empezaron con E4, E5, caballo F3, caballo C6, caballo C3 y caballo F6, lo que se conoce como la apertura de los 4 caballos. Si os fijáis, no se complicaron mucho en el nombre de la apertura, simplemente vieron que había 4 caballos y le pusieron ese nombre. Aquí en la partida jugaron con alfil B5, todo esto es súper tranquilo, súper natural, alfil B4, todo esto es lo más teórico, enroque y enroque. Y ahora, en esta posición, las blancas rompen esa simetría con alfil por C6. Las negras comieron con el peón de D por C6, y si llega a esta estructura de peones doblados, os invito a que veáis ese vídeo que os comento de la estructura de peones doblados para saber si estos son buenos o si son malos y lo vais a entender perfecto para saber cómo jugar este tipo de posiciones, ¿no? Entonces, por supuesto comieron de D porque así liberan el alfil, liberan la dama. Si hubiesen comido con el de B, pues ahora este peón de A7 parecido, bueno, de hecho exactamente igual, ¿no? La misma estructura de peones del ejemplo anterior. Este alfil ahora, bueno, quizás podría salir por A6, ¿no? Pero ahora este peón se queda débil. Si lo quieren sacar por esta diagonal, tendrán que jugar un D6. No es tan buena, ¿no? Por eso comieron de peón de D. Es lo más común porque la dama se libera y el alfil también. Tras D3, las negras jugaron con alfil D6. Las blancas juegan con alfil G5. Y las negras, bueno, aquí Capablanca le pregunta a ese alfil qué quiere hacer con su vida con H6, ¿no? Preguntándole si quiere comernos el caballo o si se quiere retirar, que fue lo que pasó en la partida. Por supuesto, esto también un ejemplo muy claro
de estrategia, siempre los alfiles valen un pelín más que los caballos, sobre todo cuando la posición está abierta. Y por ejemplo aquí, si nos comieran el caballo, pues simplemente comeríamos de dama, no vamos a comer de peón rompiéndonos la estructura, ¿verdad? Comemos de dama, nos quedamos con la pareja de alfiles y aquí las negras podrían estar bastante bien. Sin embargo, para que las blancas sigan molestando en esa clavada, jugaron con alfil h4. Las negras, bueno, juegan con C5, ¿vale? Están evitando esa idea de D4 en algún momento. De hecho, cuando explicaba estas posiciones en ese vídeo de los peones doblados, decía que aquí las blancas podían romper rápido con un D4, que si conseguían hacer eso y cambiar este peón por este, ¿no? Por ejemplo, caballo por, o quizá aquí también hubiese funcionado dama por. Si se cambia este peón por este, se llega aquí a una mayoría en el flanco de rey contra un 4 contra 3, y en el otro flanco se quedaría un 3 contra 4, pero son 3 columnas, ¿no? Entonces, realmente las blancas, si se simplifican todas las piezas, conseguirían crear una mayoría de peones aquí y un peón pasado en un futuro si se cambian muchas piezas. Todo eso lo explico en el otro vídeo y os quedaría mucho más claro. Y en esta partida estamos viendo cómo dejar al alfil mal. En este caso vais a ver cómo vamos a dejar sin casillas a ese alfil de H4. Jugar un caballo de 5, aquí las blancas dicen, bueno, te intento meter aquí mucha presión, quizás ahora si no le prestas atención, pues por ejemplo algo de este estilo, ¿no? Alguna jugada muy mala, pues querían hacer algo como caballo por, peón por, y ahora sí que la estructura se queda mal, ¿no? Ahora sí que no podemos comer de dama como antes, porque está el alfil. Pero aquí Capa Blanca hace una jugada muy dura que es G5, con la idea de quitarse esa clavada para siempre y dejar a este alfil malísimo, ¿no? De hecho, se va a quedar bastante mal porque tras caballo por F6, dama por F6, es importante recalcar que aquí no funcionan trucos como caballo por G5, que parece que si peón por comece alfil, hay mucha presión aquí, un dama F3 que está viniendo. Aquí las negras simplemente hubieran hecho caballo por D5 y se quitan de problemas y se quedan con clara ventaja, ¿no? Entonces por ello las blancas hicieron caballo por F6, dama por F6 y alfil G3. Y aquí viene una secuencia súper bonita para dejar a este alfil completamente encerrado. Y es que aquí las negras juegan con alfil G4, clavando ahora ellos el caballo de F3, ¿no? La pieza de las blancas. Y tras H3 expulsando a ese alfil, vino alfil por F3, dama por F3, dama por F3 de nuevo y G por F3. Y si os dais cuenta, este alfil se ha quedado muy torpe. No puede salir, no tiene hueco, no se puede escapar por ningún sitio y se queda completamente inútil porque está encerrado, ¿no? En la partida, de hecho, hicieron F6, una jugada muy dura, con tal de seguir reforzando ese centro de 5 y bueno, y también el peón de G5. Las blancas hicieron rey G2 y siguen ganando espacio las negras con A5, A4 frenando por parte de la blanca, rey F7, van mejorando sus piezas poco a poco, torre H1, rey E6 y H4, ¿no? La idea de H1 de meter ya la torre en una columna que se podría abrir, pero por supuesto con negras no le vamos a comer ese peón porque nos comería de torre, nos atacaría en la debilidad y nosotros estamos diciendo que queremos luchar contra este alfil. Torre de FB8, peón por, y este alfil se queda completamente torpe, ¿no? Porque no puede salir. Y es verdad que las blancas han ganado esta columna, pero es que no pueden atacar nada. Pueden ir a H6, pero no atacan nada, está el rey. H7 tampoco, está el alfil, no pueden ir a H8. Entonces tiene una columna, pero no es útil, ¿verdad? En la partida jugaron con B3, C6 y ahora las blancas se disponen a jugar con B5 porque quieren abrir estas columnas, que para ello han metido las torres, ¿verdad? Por eso quieren abrir esas columnas y seguir molestando a las blancas. En la partida jugaron torre de H a A1, si os dais cuenta, es una posición muy desesperada para las negras, o sea, para las blancas, perdón, que este alfil es que no puede salir. Y el nuestro, bueno, es verdad que está un poco encerrado, pero puede irse en cualquier momento, ¿no? Puede ir a E7, a C7, ahora de hecho las negras jugaron con una jugada muy fuerte que es C4, rompiendo ya todo, este alfil ya cobra vida, y es que estamos jugando prácticamente con una pieza de más. Si es que las negras no tienen ningún problema, es que las blancas no van a hacer nada con ese alfil. Entonces, tras comer el peón, simplemente comieron en B3, peón por, torre por, importante, porque hay que defender el peón, no podíamos comer del peón de C porque caería el peón de A5, y ahora tras torre A4 se comió el de B3. Y este es un momento también muy importante, jugaron D4, ¿qué hacemos con negras? ¿Comemos ese peón, sí o no? Te invito a que pares el vídeo y pienses cómo deberíamos de continuar aquí con negras. Espero que lo hayas hecho, por supuesto no le vamos a comer ese peón, no le vamos a dar la satisfacción a que este alfil cobre vida y de repente
nos lo pueda cambiar y se llega a una posición que, bueno, hay que jugarla, pero ya no disponemos de esa pieza de más, ¿no? Que estábamos hablando antes. La partida se jugó torre B5, sosteniendo aquí el peón de E5 y tras torre C4. Claro, aquí si hubiesen comido, por supuesto, no vamos a comer de alfil, porque volveríamos a cambiar una pieza, comemos de peón, y ahora este alfil, pues nuevamente sigue estando encerrado, ¿no? No puede ni siquiera hacer un F4, si es que está súper triste ese alfil. Tras torre C4, hicieron torre B4 y simplemente se simplificaron aquí un poquito más, comieron este peón y las blancas abandonaron. Si es que no pueden hacer nada, no tienen ruta con este alfil, tienen aquí un peón pasado durísimo que está avanzando poco a poco, contamos con una pieza de más prácticamente, porque aunque los dos alfiles estén en el tablero, no vale más la pieza porque esté en el tablero, sino por la utilidad y la disposición que tiene en la partida. Y en este caso este alfil pues no tiene ningún tipo de utilidad, ¿no? Entonces con ello Capa Blanca ganó esta partida. Espero que te haya gustado, si es así te invito a que te suscribas al canal, que le des like y te unas también a nuestro grupo de Telegram donde siempre estamos activos con encuestas de qué vídeos queréis para la siguiente semana, incluso también organizando torneos temáticos para que podáis mejorar vuestro nivel entre todos. Dicho esto, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.